En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: «Que haya luz». Y hubo luz en la tierra. Hola chicos, ¿cómo están? Bendiciones, sean bienvenidos a una nueva clase desde nuestras casitas de la Escuela Bíblica Dominical. Bueno, seguimos con nuestro tema de historia bíblica y el día de hoy tomaremos el libro de Segunda de Reyes. Así que donde estén, alisten sus Biblias y prepárense para estudiar este hermoso libro. Así que chicos, antes de comenzar, veamos un pequeño video introductorio. Introducción a Segundo de Reyes. El libro Segundo de Reyes describe la trágica pérdida de la tierra prometida, sufrida por el pueblo escogido por Dios. El territorio ya se había dividido en dos reinos. Ahora tanto Israel en la región del norte como Judá en la región del sur fueron llevados en cautiverio. Los profetas de Dios no dejaron nunca de advertir a ambos reinos que Dios los castigaría si no se arrepentían de sus pecados. Como no fueron fieles a los misericordiosos pactos de Dios, perdieron todo lo que tenían. Mientras escucha, entienda que hasta la paciencia de Dios tiene límites. Muy bien chicos, entonces continuamos con la enseñanza. El libro que nos toca hoy es el de Segunda de Reyes. En el original está escrito como Melahim Bet. Antes de poder ingresar a lo que es el libro de Segunda de Reyes, déjenme decirles que en el original, el libro de Primera y de Segunda está escrito como uno solo. ¿Ya? Solo que nosotros en nuestras Biblias lo tenemos dividido en dos. La anterior clase ya llevamos el libro de Primera de Reyes con nuestro hermano Daniel y el día de hoy vamos a ver el libro de Segunda de Reyes conmigo. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Ya lo vimos, el libro es Segunda de Reyes. El tiempo de lectura, si ustedes quieren leerlo en sus casitas, lo pueden acabar en 2 horas y 30 minutos. Así que chicos, anímense, agarren sus Biblias y léanlo. En 2 horas y 30 minutos suficiente, lo leen. Pero antes de leerlo, no se olviden, hagan una oración a nuestro Padre para que nos dé el entendimiento, para que podamos aplicar todo lo que leamos a nuestras vidas. Y Él también siempre quiere enseñarnos algo nuevo cuando leemos la palabra de Dios. Amén. Entonces chicos, en 2 horas y 30 minutos ustedes lo pueden acabar el libro. La cantidad de capítulos que tiene Segunda de Reyes es 25 capítulos y la cantidad de versículos es 719 versículos. ¿Quién ha escrito el libro? Según la tradición judía, atribuyen la escritura del libro a Jeremías, pero por los datos históricos que se dan, puede haber sido alguno de los que estaba exiliado, como puede haber sido Esdras o Ezequiel o Jeremías. Segunda de Reyes pudo haber sido escrito por otra persona que no sea Jeremías, puesto que Jeremías al parecer murió en Egipto y no en Babilonia. ¿No? Entonces, si ustedes van leyendo esto, nos van dando muchos temas históricos que nos van abriendo, digamos, como la expectativa de quién ha escrito el libro. Pero, según les digo, según la tradición judía, el escritor de este libro es atribuido al profeta Jeremías. Muy bien. Entonces, ¿cuándo fue escrito Reyes? En los tiempos de la destrucción del templo. ¿Dónde fue escrito? En Israel. ¿A quién fue escrito? Bueno, se dice que el propósito de Reyes
es no solo registrar la historia de aquellos reyes, ¿ya? Porque registra la historia de todos los reyes de Israel en ese tiempo, pero también a nosotros nos es escrito como un ejemplo de cómo un liderazgo que va tomado de la mano de Dios es un liderazgo que va a prosperar. La idea general de este libro es hacer un contraste de las vidas de aquellas que vivieron para Dios y de aquellas que rechazaron hacerlo. Y esto nos muestra la vida de los reyes de Israel. Muy bien, entonces nos vamos al método histórico. El libro inicia con la muerte del rey David, más o menos por los 970 a.C. y finaliza con el exilio de Judá en el siglo VI, más o menos por los 586 años antes de Cristo. ¿Ya? Reyes comienza con la nación en su apogeo. O sea, Primeros Reyes habíamos visto que comienza con la nación en su apogeo. Y Segundas Reyes termina con la nación en ruinas. Los dos libros más o menos abarcan unos 400 años. Se puede decir entre los 1000 y los 1600 años antes de Cristo. Estos dos libros, también unidos en uno solo, como están en la Biblia hebrea, continúan la historia del pueblo de Israel desde la coronación del rey Salomón, hijo del rey David, hasta la deportación del pueblo en cautiverio. También se registra en estos libros la muerte del rey David, el reinado de Salomón y la revuelta de Jeroboam. Desde esta época en adelante, la narración combina las historias de las dos tribus del reino hasta el cautiverio de ambas, de Israel y de Judá. No se olviden que el reino se había dividido en Israel y en Judá. Muy bien, entonces el libro de Segunda de Reyes termina donde había terminado el libro de Primera de Reyes, que es en el reinado del rey Ocosías. ¿Ya? Nos relata la historia tanto de Israel como de Judá. De Israel nos habla sobre los 130 años donde había sido gobernados por reyes malvados que no iban conforme al corazón de Dios hasta su cautiverio en Asiria. Y de Judá nos relata brevemente algo de su historia, pero sí termina relatando la historia del cautiverio de Judá en Babilonia. En ese tiempo también nos habla el libro sobre el ministerio del profeta Eliseo. En el capítulo 4 nos habla sobre la resurrección del hijo de la Sunamita. Y en el capítulo 5 nos relata sobre la curación de Naamán. En el capítulo 9 también nos habla sobre la muerte de Jezabel. Entonces, en este libro de Segunda de Reyes también nos habla de la historia del profeta Eliseo. Los temas históricos y teológicos en los cuales vamos a hacer énfasis en el libro de Segunda de Reyes son los siguientes. La evaluación de la monarquía sobre la base de la lealtad al pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y las fatídicas consecuencias que trajeron la ruptura de ese pacto por el pueblo hacia Dios. O sea, la deslealtad del pueblo hacia Jehová y resultaron finalmente en la expulsión de la tierra del pueblo. No se olviden que tanto Israel como Judá terminaron en cautiverio, tanto en Asiria como en Babilonia. Así que el Señor permitió que grandes potencias se levanten y bajo la dirección de Dios puedan subyugar al pueblo de Israel. Y en ese tiempo también podemos hablar sobre el papel de los profetas que hablaban de Dios en la vida diaria de Israel. Porque Dios también levantó a sus profetas para que vayan y hablen al pueblo y digan las cosas que estaban haciendo mal. Pero aún así, el pueblo seguía desobedeciendo. El libro de Reyes continúa relatando la monarquía dividida hasta el año 722 a.C. En los primeros capítulos, el profeta Eliseo es el personaje principal. Es el guía espiritual del reino de Israel. Da mucha importancia es la descripción que se hace de la dinastía de David en el reino de Judá con sus fracasos y sus victorias. La trágica decadencia y caída de la nación hebrea con su corrupción moral se describe con gran detalle. El juicio de Dios contra el reino del norte, Israel, se lleva a cabo por medio de la invasión de las fuerzas asirias, quienes destruyeron el reino. Esto se puede ver en el capítulo 17 de los versículos 1 al 41. A partir de ahí la narración continúa con la historia del remanente del reino del sur, reino de Judá, y termina con el relato de la caída de ese reino en el 586 a.C. El juicio de Dios viene sobre los de Judá por medio de la humillante derrota por los babilónicos y subsecuente exilio a Mesopotamia. Capítulo 23 al capítulo 25
de Segunda de Reyes. Continuando con el estudio de Segunda de Reyes, nos vamos al carácter profético de este libro. En Lucas capítulo 4, versículos 26 y 27, Jesús utilizó las historias tanto de la mujer sunamita como del leproso Naamán y su sanación para ilustrar la verdad de la compasión de Dios hacia aquellos a quienes los judíos juzgaban como indignos de la gracia de Dios. Los pobres, los débiles, los oprimidos, los cobradores de impuestos, los samaritanos y los gentiles. Al citar los ejemplos de la viuda pobre y del leproso, Jesús se mostró a sí mismo como un gran médico, quien sana y ministra a aquellos en gran necesidad de la gracia soberana de Dios. Esta misma verdad fue la base del ministerio del cuerpo de Cristo. Su iglesia, la cual procede ahora de todos los niveles sociales, hombres, mujeres, ricos, pobres, judíos y gentiles. Muchos de los milagros que sucedieron en Segunda de Reyes también fueron vistos y fueron hechos por nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba acá en la tierra. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 34, nos habla sobre la resurrección del hijo de la sunamita. El Señor Jesús también había resucitado una niña acá. ¿Se acuerdan de la frase Talita Cumi? Y no solo eso, sino Lázaro, sal de ahí. En el capítulo 5 de Segunda de Reyes, versículos 1 al 19, nos hablan de la sanación del leproso Naamán. El Señor Jesús, cuántos muchos otros leprosos sanó durante su estadía en esta tierra. Y en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 42 y 44, nos hablan sobre la multiplicación de los panes a 100 hombres y que aún así sobró. El Señor Jesús también alimentó a muchos más cuando Él estaba en la tierra. ¿Se acuerdan? 5,000. El libro de Segunda de Reyes también nos habla sobre el carácter de Dios. Dios es un Dios compasivo. En el capítulo 13, versículo 23, nos habla sobre que Dios los miraba con misericordia y tenía compasión de su pueblo. También nos habla sobre que Dios es uno solo y es el Dios de todo lo que existe. En el capítulo 19, versículo 15, nos habla sobre la oración de Ezequías y cómo declara el poder de Dios y que Dios es uno solo. Pero también el libro de Segunda de Reyes nos habla sobre la ira de Dios para aquellos que lo desobedecen. El capítulo 19, versículos 28, 35 y 37 y el capítulo 22, versículos 17 nos habla sobre la ira de Dios sobre aquellos que no obedecen a la palabra de Él. El libro de Segunda de Reyes termina con una gran pregunta que nos hacemos nosotros. A la luz del pacto que Dios había hecho con Abraham y con el rey David, ¿Dios había fallado a su pacto? La respuesta es no. El pueblo había fallado a Dios a través de sus reyes, que no obedecían la voz de Dios y traían reyes ajenos, y no obedecían las leyes del Señor, y no hacían al pueblo obedecer las leyes de Dios. El pacto de Dios siempre ha estado ahí, y la fidelidad de Dios implica el pacto. No en vano el Señor los trajo del cautiverio para cumplir ese pacto. Esa es la fidelidad de Dios. El pacto también promete el regreso del exilio para aquellos que vuelven a Jehová. Entonces, chicos, Dios también quiere obediencia de nosotros. Cuando nosotros hemos decidido aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, también hemos dicho: Señor, aquí estamos y te vamos a obedecer, vamos a hacer tu voluntad. Entonces hagamos la voluntad del Señor. El Señor tiene grandes cosas y maravillosas para cada uno de nosotros, jóvenes. Es tiempo de doblar rodillas y decir: Señor, aquí estoy, quiero obedecer tu ley, quiero obedecer tu voluntad. Chicos, la fidelidad de Dios es grande. Él dice que permanece fiel aun aunque nosotros somos infieles. Al pueblo de Israel los rescató del exilio. A nosotros nos ha rescatado del pecado y del mundo. Hagamos la voluntad del Señor. Amén. Muy bien, queridos jóvenes.
Así terminamos el estudio del libro de Segunda de Reyes. Ha sido rápido, pero cuando volvamos a clases nuevamente, cuando pase esta cuarentena, vamos a repasar todos estos libros que hemos visto acá por los videos, así que no se preocupen. Y si tienen alguna duda, pueden escribirnos tanto a Daniel como a mí para que nosotros podamos resolverlas. Amén. Bendiciones, chicos, y antes de terminar quisiera que ahí donde estén podamos orar y podamos dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite estudiar de su palabra. Amén. Señor, te damos gracias, papito, por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos has enseñado tu voluntad a través del libro de Segunda de Reyes. Y gracias te damos, Señor, porque estás con nosotros. Te entregamos nuestros corazones, Señor, para que tú los moldees, Señor. Enséñanos conforme a tu voluntad, papito. Gracias. Amén. Amén, chicos. Bendiciones. No se olviden, busquen de Dios en este tiempo. Lean sus Biblias, oren y bendiciones. Nos vemos la siguiente semana.